Bueno, yo hoy estoy un poquito más nerviosa de lo normal porque soy de Segovia y es la primera vez que doy charla aquí. Así que si voy muy rápido por los nervios, es culpa de Chema porque vamos tarde. Si me relajo y tardo lo que tengo que tardar, pues es que lo he hecho bien, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo se dé, ya sabéis la razón. Cuando me contactaron ya el año pasado para el primer congreso que no pude venir, ya no tenía posibilidad de escaparme Así que fue en Salamanca, creo que fue en un congreso que hubo ahora en julio. Me cogieron y dijeron, Marta, este año no te escapas, vente a Segovia, vente al congreso de Hackers, a esa segunda edición que nos gustaría contar contigo. Y yo dije que encantada, qué fecha era, y la dejaba guardada y aquí estoy cumpliendo con lo que había dicho. Y cuando me dijeron un poquito cuál iba a ser el público objetivo, que iba a haber también bastante estudiante, que estábamos aquí en la universidad, pues yo decidí contar un poquito mi historia y contaros cómo he llegado un poquito a ese mundo del hacking. Algunos de vosotros me habéis pillado esta mañana y me habéis preguntado cosas, a algunos no os he contestado porque lo vamos a tratar aquí. Así que mi charla se llama Del pueblo al hacking y ahora vais a entender por qué del pueblo, porque realmente es del pueblo. Os voy a invitar a un viaje desde muy lejos. A ver si va. Ahí. Y vais a ver cómo nos acercamos. Son 10 segundos de viaje, no os preocupéis. Que ya nos acercamos a Segovia, Segovia, Segovia. Ahí, vaya. Ese es mi pueblo. Arevalío de Cega. Arriba lo veis, 18 habitantes, real. Al lado de Pajares. De pequeña cuando decían Puerto de Pajares pensaba que era al lado de mi pueblo, pero luego descubrí que no. Y 18 habitantes, vais a ver luego un poquito los pros y los contras de esto, pero yo realmente vivía hasta los 17 años. Yo no había ido alguna vez a Madrid, mi familia vive en Madrid, y desde aquí he llegado a descubrir el mundo de la informática, a tener esa curiosidad, que vais a ver que va muy de la mano de la cultura hacker, y parecía que no se podía, pero yo creo que, y de hecho yo estoy muy contenta con dónde estoy ahora mismo y a lo que he llegado. Entonces, vamos a ver cómo paso de aquí a un poco la situación actual. A ver si... Vale. Arevalío de Cega. ¿Quiénes sois de Segovia? ¿Quiénes no conocíais este pueblo? Vale. ¿Quiénes lo conocíais? Que vais a ser menos y así acabamos antes. Vale. Conocidos, deberíamos de ser internacionalmente, por lo menos a nivel Segovia. ¿Por qué? Porque tenemos la primera casilla del Monopoly. Lo conseguimos en 2018, que un pueblo de 20 personas, aprox, consiguió una casilla del Monopoly que se basaba en pueblos de menos de 100.000 habitantes. Pues tiene su mérito, ¿vale? Había que votar online y no había límite de votos diarios, solo tenías que pasar ese captcha del no soy un robot. Pero ahí estábamos todos, los del pueblo, los que viven fuera, votando todo el rato y bueno, conseguimos nuestra casilla. Nos hicimos famosos dentro de Segovia. Esto y los troncos fósiles, que os recomiendo que vayáis a verlos, pero de eso no os voy a hablar porque el experto está por ahí arriba y no quiero liarla. Así que no voy a hablar más del pueblo, pero para que veáis que desde pueblos pequeños se pueden conseguir cosas de un impacto relativamente nacional. De hecho, Monopoly España, la versión oficial, no sé si sigue, esto es de 2018, se han sacado otra versión, se basaba en esto. Yo cuando estaba en el pueblo, esa niña, entre animales, estoy en la nave, es mi foto favorita. Mi madre, que está por ahí arriba, tiene un altar en casa. Es la única foto que hay mía en casa. El resto son de mi hermana, que está allí porque es la mayor y era como la novedad. Pero yo soy la favorita. Eso que quede claro. ¿Qué tenía en contra, ¿no? El hecho de que yo fuera o que yo sea de un pueblo tan pequeño a la hora de dedicarme a la informática? Encontré algunas cosas en contra. Pero luego también encontré a favor, no os preocupéis. ¿Qué hay en contra? A ver, no va. Pueblo pequeño, no hay nadie de mi edad. Eso es bueno y malo. Tenía que inventarme los juegos. Mi hermana tenía 5 años más que yo y dedicábamos a pegarnos como buenos hermanos. Y luego había más niños, pero más pequeños. Entonces tenía mucho tiempo libre para correr por el campo, jugar, la bicicleta, el frontón, cosas típicas, ¿no? de pueblos segovianos. Nadie en mi familia había tocado nunca un ordenador. Y os puedo prometer que yo de la tecnología soy una friki de narices. ¿Y cómo llego yo a descubrir ordenadores? No sé por qué razón llega un ordenador a mi casa, un IBM súper viejo, que nadie sabía utilizar, yo lo sabía encender y no se entendía nada, de verdad. Todo en verde y ni siquiera un sistema operativo antiguo sobre consola. Algo súper raro, pero bueno, yo me empecé a tocar por ahí y está bien. Me sirvió un poco para esa curiosidad. No había ordenador, mi primer ordenador
Estaba como en tercero de la ESO y era porque ya pasaba el instituto y tendría que hacer algún trabajo. Primer ordenador en casa funcional de verdad, ya un Pentium 3, ¿sabes? Algo ya un poco más funcional, un Windows XP. Internet, seguimos sin él. A ver, la banda ancha, por favor, que va a llegar a todos los pueblos de la España vacía. Pues en mi pueblo todavía no hay banda ancha, tenemos satélite. Pagamos lo mismo que alguien de Madrid por todo el paquete del fútbol, pero tenemos 20 megas, ¿vale? Gigas iba a decir. Seguimos sin Internet, tiramos mejor del 4G que de otra cosa. Al menos hay cobertura, pero no de todas las compañías. Así que, dependiendo en cuál estemos, pues mejor o peor. Y estas son las contras que yo tenía. Yo cuando descubro este mundo de los ordenadores, lo bueno de tener ese pueblo que podía dedicarle mucho al ordenador, pero no tenía Internet. El Messenger, pues sí, muy bien, jugar, pero que no llamaran a casa, porque teníamos los módems. Ahí eso de un router todavía no llegaba y tardó en llegar. Pero también tenía cosas a mi favor. La primera, mis padres. ¿Por qué? Porque viviendo en un pueblo lejos, se han molestado toda su vida, bueno, más bien toda mi vida, en llevarme a donde me apetecía. Donde me apetecía hacer deporte, me llevaban. Quería ese ordenador, hacían el esfuerzo para comprar el ordenador cuando ellos vieron que era necesario y que de cara al futuro iba a ser positivo para mí. Entonces, que están por ahí, pues un agradecimiento público, papá, mamá, que luego no os lo digo. Profesores involucrados. Esto lo he metido a última hora porque, de hecho, aquí hay uno de mis profesores de toda la vida, del cole, que los que seáis de Segovia seguro que conocéis si hablo de Chemi, pues fue uno de esos profesores que tienen vocación de verdad. Y no solo él, sino toda la generación de profesores que yo tuve en Turégano, que es el pueblo donde yo fui al cole. También agradecerlo porque de verdad son profesores que yo veo a la larga que han cambiado y que nos animaban a explorar, a ser curiosos, a aprender y a que no nos quedásemos parados porque nos habían dicho que era ahí donde teníamos que estar. Si teníamos alguna motivación o algo que queríamos hacer, que lo fuésemos a hacer y lo probáramos. Entonces me ha permitido luego evolucionar como persona y también hacer ciertas cosas o atreverme a ciertas cosas que a lo mejor una persona de un pueblo de 18 personas diría: va a tardar más en viajar, va a tardar más. No, yo me he aprovechado todas las oportunidades que he tenido, un poco sin miedo. La paciencia y la curiosidad. De verdad, ese Internet, hace falta paciencia para sacarle rendimiento, lo tenía. Y a mi favor la curiosidad. Merecía la pena aguantar esos fallos o que se cayeran las cosas o no tener un Internet con la velocidad que tenía por lo que iba a aprender o lo que me permitía jugar y experimentar, en este caso con los ordenadores, la tecnología, Internet. Todavía ciberseguridad, nada. Y esto también iba a mi favor, porque si no tengo con quién quedar, no tengo con quién irme un día de lluvia o que hace malo, pues estoy en mi casa, me iba a mi habitación, me ponía en el ordenador, hasta que me llamaban para cenar. Terminaba de cenar y volvía a subir. O sea, literal, ¿vale? Entonces, cosas a favor y cosas en contra de ser de verdad de un pueblo, porque yo estoy en Madrid y la gente dice: no, porque es que mi pueblo es muy pequeño. Y yo, ¿pequeño cuánto? Nada, 70.000 habitantes. Y yo, jolín, es verdad, no sé cómo has podido sobrevivir en un pueblo tan pequeño. Pero bueno, con esto claro, yo tenía esa curiosidad por los ordenadores. Y a base de esos profesores, resulta que teníamos un ordenador por aula, teníamos una sala de ordenadores, teníamos hasta radio, nos permitían investigarlos si te gustaban. Yo qué sé, instalábamos los antivirus de todos los ordenadores del cole, pues 3 o 4 que nos gustaban estas fricadas y gastábamos el recreo o el hueco después del comedor en instalar o actualizar el Panda, porque su antivirus ha sido actualizado. Pues esas cosillas que parece que es una tontería, pero a la larga se ve que sí que ha tenido un poco de sentido a lo que he hecho luego cuando era más mayor. En ese momento yo, informática, la podía haber estudiado aquí en la UBA, pero decidí irme a Madrid. Mi madre lo intentó, pero la puse de última opción, la verdad. Podría haberme pasado por todas las universidades de Madrid y solo la última de todas era quedarme en Segovia. No porque no me guste, lógicamente, pero bueno, en ese momento pues, informática en Madrid pues, parecía que era mejor. Ciberseguridad, tardo en conocerla. Yo no soy de esas personas que desde pequeñita tenía ese ordenador que destripaba y ya programaba. No, para nada. Entonces, yo programando malamente empecé a trabajar y cuando yo escuchaba hablar de hackers, películas, y los malos, ¿no? Esa capucha negra que no hacen nada bueno, solo nos quieren estafar, robar y engañar. Así que, cruz, malos. Ni siquiera existía la ciberseguridad. Era seguridad informática, ya se llamaba así, pero el nombre fancy de ciberseguridad, que vende mucho más, llegó un poquito después. Yo empiezo a trabajar en ciberseguridad en 2012, más o menos. ¿Vale? Termino la carrera, vengo del Erasmus, empiezo con el grado porque pillo Bolonia y ya había terminado la ingeniería.
Y a la vez ya decido que es hora de trabajar. Y empiezo a trabajar programando y al año siguiente, ciberseguridad, 2012. Revisión estática de código fuente. No me gusta programar. No sé si lo he dicho antes, pero no soy fan de programar. Así que me empiezo a descubrir un mundo nuevo. Todo lo que había estudiado, lo mismo que he estudiado Chema, que os he contado antes, porque hemos estado en la misma universidad con 2 años de diferencia, ciberseguridad no estaba ahí. Y al no estar ahí ciberseguridad, pues era un mundo nuevo que, como soy curiosa, dije, vamos a ver de qué va. Y fue un match instantáneo. Yo empecé a trabajar en algo que no sabía si me iba a gustar, me dieron la oportunidad, me formaron y de repente, revisión de código estática, para mí, a día de hoy puedo decir que es la parte aburrida porque he probado la dinámica. La dinámica es el hacking. La dinámica es cuando tocas las aplicaciones mientras están ejecutándose y buscas esos fallos. Y los tenía, era el equipo de al lado. Entonces, cada vez que yo tenía un huequito, aprendía de ellos, cogía términos, escuchaba cosas, herramientas, máquina virtual, tienes que virtualizar esto, y esto es un cross-site scripting. Y yo me iba a mi casa, digo, ¿esto qué es? Y de repente, por las tardes, me sorprendía analizando lo que había apuntado y se me iban las horas. Y llegaba la hora de cenar y yo seguía enfrascada en esos blogs, como igual el de Chema, estaba en Flu Project en ese momento, que publicaban a diario, todos los días, un post, igual que ahora estamos en las redes sociales con los vídeos, un post explicando algo de ciberseguridad. Y yo todos los días leyendo Twitter y viendo qué es lo que se movía o qué era lo nuevo. Problema de ese momento, os estoy contando cómo aprendí yo ciber. No teníamos posibilidades que hay ahora y para practicar en un entorno seguro, sin cometer un delito, porque hay una parte de tener cuidado con lo que hacemos, tenías que montártelo todo en local. No había un sitio donde practicar de manera segura y, salvo que tuvieses la oportunidad en el trabajo de hacerlo, todo era teoría. No teníamos la posibilidad de practicar. Entonces, laboratorios en local, con lo que buenamente iba aprendiendo, incluso antes lo comentaba, programar una web que fuese vulnerable para luego yo explotarla y entender por qué era vulnerable y ahora por qué la podía explotar y qué tengo que cambiar para que se deje de poder explotar y ahora ya entender por qué a veces son seguras y a veces no. Estoy hablando de PHP, o sea que era fácil en ese momento explotarlo. Y el miedo a liarla. Realmente hubo un momento en el que había hasta un bulo de que si tenías libros de hacking en casa, podían entrar a tu casa y detenerte solo por tener los libros. Y tú, si solo quiero aprender. Ya, pero es que lleva la palabra hacking. Hemos dicho que hacking son los malos. Si quieres aprender hacking, es porque quieres hacer algo malo. No había fallo, ¿no? Entonces, efectivamente, pero estos libros que tienes aquí, y yo, nada, son para estudiar. Digo, bueno, ya lo defenderé. Y esto es lo que os decía también Chema. Hacker, si nos vamos a la RAE, tenemos esa parte de que lo pongamos en castellano, porque es más bonito escribirlo con J y con Q. Y aquí. Y cuando ya nos vamos a la palabra españolizada, primero, pirata informático. Como Chema se enfadó mucho, hizo una campaña en change.org para que lo cambiáramos. Y ahí estuvimos todos votando y quizás bueno, no sé si fue en Change, pero para que se creara realmente lo que para nosotros sí que es la definición de hacker. Personas curiosas, personas que queremos y nos gusta la tecnología y queremos aprender cómo funciona. Si aprendemos cómo funciona, sabemos cuándo funciona bien y cuándo funciona mal. Y cuando funcione mal es porque algo está fallando. Y si algo falla, probablemente los que la vamos a usar, que somos todos nosotros como usuarios, nos podamos ver afectados por esos fallos o vulnerabilidades. Que se filtre nuestra información, que nos puedan robar datos. Y ahí ya sí somos conscientes de la importancia. Hasta hace unos años, cuando hablábamos de ciberseguridad, las empresas eran un poco reacias a dedicarle dinero porque se veía un gasto, pero bueno, al final es una inversión. El hecho de que tu empresa no aparezca en un listado porque ha habido una filtración de datos súper sensibles de tus clientes, no nos damos cuenta de que gracias a esa inversión a lo mejor la empresa nos ha ido a pique y antes se veía como un gasto. Entonces, bueno, empezamos a tomar un poco protagonismo, nace ya la ciberseguridad con el nombre fancy para vender mejor y ya me dedico al hacking de repente, en un par de añitos formándome, etcétera, me dedico al hacking. Pero seguimos con lo mismo. Yo tengo claro lo que es el hacking y lo que son los hackers. Espero que todos vosotros que estéis aquí ya lo tengáis claro también, pero todavía en el mundo nos falta mucho por recorrer. Estas son noticias de esta última semana, ¿vale? Entre esta semana y la pasada. Cuando pongo hacker en Google, resulta que uno de los hackers más buscados está en la cárcel. Eso es un hacker en la cárcel, hemos dicho que no cuadra. Es verdad que abajo sí que nos pone uno de los ciberdelincuentes más destacados del mundo. Vale, bien. El titular, ¿quieres que haga clic? Hacker. Y luego ya te cuento que realmente es un ciberdelincuente. Bueno, necesita mejorar. Pero nos vamos acercando.
Siguiente noticia. El grupo hacker que filtró los datos. O sea, otra vez, grupo hacker, grupo de malos, los hackers mal. No quiero hackers en mi empresa, no quiero hackers cerca, porque están robando datos. En este caso, pues Banco Santander. En este otro caso, perdón, ING. En este otro caso, Banco Santander. Hacker anuncia filtración de datos. Todas estas noticias, tanto escritas como los telediarios, como las redes sociales, como las películas o la parte de ficción, los hackers somos los malos. Y voy a hablar en primera persona porque, en cierta manera, sí que me identifico como hacker con esa segunda descripción de la propia RAE. Entonces, claro, ¿cómo yo voy a convencer a mi madre? Le digo, mamá, me van a contratar como hacker. ¿Qué haces tú en el ordenador cuando estás en el ordenador? ¿Desde aquí, desde casa? A ver si van a venir un día aquí. No, mamá, está todo controlado. Pero, ¿qué haces? Hacking. Eso no suena nada bien. Claro, normal. ¿Cómo va a pensar que va a sonar bien? Pues no puede sonar. Pero, de vez en cuando, entre todas esas noticias, se cuela un poquito de esperanza. Resulta que si una hacker llega a ser ministra en Taiwán desde hace 10 años, algo sabrá. Parece que aquí ya es algo positivo, ¿no? Ya están poniendo a hacker como alguien que sabe y tiene un puesto de relativa relevancia. O Congreso de Hackers, este es de la semana pasada, en el lado del mal, justo el blog de Chema. Pues ya empezamos a verlo en otros ámbitos, ámbitos de formación, ámbitos de divulgación, ámbitos en los que ya no tiene esa connotación negativa. Por lo tanto, nos queda un hueco para la esperanza. Cada vez que actualizo estas noticias, empiezan a salir más o encuentro menos recientes hablando mal, ¿no? O utilizando mal la palabra hacker, pero bueno, seguimos trabajando en ello, no nos cansaremos. Os pido que la próxima vez que alguien de vuestro alrededor hable de hackers, en plan, han robado, digas ciberdelincuentes, ¿vale? O cibercriminales, depende de lo que más os guste. Pero claro, normal que nos confundan, porque más o menos sabemos lo mismo. Hacemos lo mismo, pero nuestro fin es totalmente diferente. Usamos las mismas herramientas, más o menos los mismos conocimientos. Nos especializaremos en unas cosas, en otras, pero vamos a buscar esos fallos, en nuestro caso, desde el punto de vista hacker, para que se corrijan y el mundo digital sea más seguro para todos nosotros cuando usamos cualquier aplicación, la del banco, la aplicación de redes sociales, etcétera, nuestros datos no se filtren. Pero ellos, para lo contrario, ellos quieren buscar beneficio. Si encuentran un fallo, van a intentar sacar ese rédito, principalmente económico. Cuando sacan información y tenemos la costumbre de decir, ¿qué más dan mis fotos? ¿Qué más da mi información? Si yo no soy nadie, no soy el presidente del gobierno, no soy un cantante famoso, no soy una actriz. Ya, pero tu información vale dinero. A lo mejor su información vale más que la tuya, pero tu información sigue valiendo dinero. Por lo tanto, protégela. Que nos olvidamos y tiramos como el balón fuera de mi información no es importante. Entonces, objetivo, encontramos fallos de seguridad, pero nosotros los reportamos para que sean solucionados. Aquí está el único tema que tenemos que tener en cuenta de cuándo hacemos nuestra actividad. Nuestra actividad solo la hacemos cuando tenemos permiso para hacerla. No nos ponemos abiertamente a probar la seguridad de Amazon si no tengo permiso. Y puedo tener permiso de varias maneras. O que Amazon me contrate a mí o a mi empresa para que haga esas pruebas de seguridad o auditorías, o que me meta en un programa de Bug Bounty, que al final es una manera de tener permiso, esté localizado qué es lo que voy a probar, cuál es mi alcance, y a partir de ahí poder realizar las pruebas. Normalmente tenemos un tiempo determinado para realizarlas y mostrar nuestros resultados. Y es lo que hacemos, ¿vale? Realmente cuando trabajamos en empresas nos dedicamos a hacer esto, Bug Bounty, por nuestra cuenta, pero es un poco lo que hacemos, encontrar fallos, reportarlos, y si somos el primero en reportarlos, nos llevamos esa recompensa económica. Pero hay gente que ha ganado más de 100.000 y 300.000 euros con una única vulnerabilidad. Pero habría que ver cuáles serán las implicaciones de esa vulnerabilidad y el tiempo que tardó en sacarla. Me refiero, imaginaros ahora con todo el tema de las criptomonedas, si en algún monedero encuentras una vulnerabilidad que eres capaz de sacar millones y la reportas. Jolín, esa tiene muchísimo valor, probablemente sea una de las que estén muy bien pagadas. Y si caen en manos de esos ciberdelincuentes, no las van a avisar, van a sacar el dinero. ¿Vale? Ahí está un poco el valor y la ética que solemos tener los profesionales del hacking, que a veces nos ponen para separarnos ese apellido de éticos, que yo no soy muy fan, pero bueno, está bien que poco a poco vaya calando a nivel de sociedad. Porque al final sabemos lo mismo, así que somos un poco como Spiderman, y nos dice el tío Ben que un gran poder lleva una gran responsabilidad. Sabemos hacer muchas cosas, incluso muchas veces con cierto riesgo, peligrosas, que solo las hacemos cuando podemos, porque tenemos permiso y de esa manera es legal, mientras que ellos, con el mismo conocimiento, lo que se dedican es a sacar ese rédito principalmente económico. Y entonces,
a mí me surge una duda. Yo sé muy bien qué es lo que hice en su momento para dedicarme al hacking. Pues leía esos blogs, montaba mis laboratorios, encontraba la información que buenamente podía en libros. O sea, a ver qué comando está mandando el libro, voy a ver ahora sobre el ordenador. Ni copiar ni pegar porque es que en Internet no había esa información. Entonces era más lento. Pero ¿qué haría a día de hoy si me quiero dedicar al hacking? Muchos de vosotros os esté llamando el mundo de la ciberseguridad. Dentro del mundo de la ciberseguridad, normalmente lo más atractivo de primeras es la parte del hacking, la parte de Blue Team, la parte de inteligencia. Son otras áreas súper interesantes, pero es verdad que la parte del hacking como que suele atraer a más gente, ¿no? A esa curiosidad. Entonces, ¿qué haría yo? Rodearme de gente con los mismos intereses. ¿A quién más le gusta esta parte de la tecnología? ¿Dónde puedo encontrar a esa gente? Si tienes la suerte de que están en tu círculo, compañeros de la universidad, compañeros o incluso amigos que también les guste o tengáis los mismos hobbies, vuestra pareja, perfecto, porque está dentro de vuestro círculo. Y si no los tenéis, buscadlos. Me refiero a un montón de alternativas a día de hoy. ¿Vale? Hay comunidades. Estamos en un mundo hiperconectado. Tenemos todos un ordenador súper potente en el bolsillo, tengamos el móvil que tengamos, y hay comunidades abiertas, gratuitas, en Telegram, en Discord, que son las más típicas, donde están compartiendo contenido continuamente, donde puedes empezar a formar parte de un grupo sin conocer a nadie de nada, si tú aportas lo que vas aprendiendo y ellos van aportando. Y al final de eso se trata un poco también esa filosofía hacker, de compartir lo que vamos aprendiendo y devolverle a la comunidad lo que te suele dar ella al principio, que es esa formación. Entonces, el círculo sigue funcionando. O lo que estáis haciendo ahora mismo, acudir a congresos, a eventos donde se divulgue sobre ciberseguridad. Súper importante, porque no conocéis a nadie, pero estáis en un evento con gente en la que sí o sí tenéis los mismos gustos. O algo en común, no todos los mismos gustos, pero tenéis la ciberseguridad en común. Si no tuvieseis la ciberseguridad en común, los que estáis aquí, no habréis estado aquí todo el día escuchando este tipo de charlas. Una, a lo mejor porque queréis ver a una persona en concreto, puede ser. Pero aquí probablemente si habláis con la gente que está a vuestro alrededor, tengáis ya al menos esto en común y ya tenéis posibilidades de, oye, nos vamos al próximo congreso de seguridad. Aquí me he dejado Canallacon, perdonadme, pero ya la nombro. Congresos en España tenemos la suerte inmensa de tener un congreso mínimo por comunidad autónoma, y digo mínimo, eventos, las universidades están haciendo también un montón de charlas para estudiantes, hay diferentes tipos de congreso, aquí os cuento un poco los más grandes de España, que serían RUTEZCON y Navajanegra, en Madrid y en Albacete. Los más grandes por la gente que llevan y por las temáticas que tratan, ¿vale? RUTEZCON un poquito más institucional a nivel de más para empresas, muy grande, miles de personas. Navajanegra más de nicho, más para el currito de a pie de la empresa. Sigue habiendo muchas empresas, pero el tema de las charlas y la comunidad que hay, súper recomendadas. Si no habéis estado en ninguna de las dos, apuntadlas, porque yo las recomiendo sin ninguna duda. Y si no podemos ir a estas, porque no me puedo desplazar, implica la entrada, más el alojamiento, etcétera, buscad a vuestro alrededor. En vuestra comunidad autónoma, en provincias cercanas, siempre suele haber este tipo de eventos. Lo que pasa es que hay que saber encontrarlos. Para eso estáis en esas comunidades de Telegram y Discord. O preguntando a gente que se dedica al sector, que lleve más tiempo que vosotros. Porque si algo tenemos es que somos muy accesibles. En general, el 98% de los profesionales de ciberseguridad, tanto los que tenemos un perfil un poquito más público, como gente que es inmensamente mejor, pero tiene un perfil más en privado, si los conocéis y les preguntáis por temas de ciberseguridad, os van a ayudar. No me he encontrado nunca una persona a la que después de hacer una pregunta o ver si nos podía ayudar, no nos ha respondido con una sonrisa y ha colaborado. O sea, de verdad, que no hay pregunta tonta, que se os quite el miedo, da igual que estéis preguntándole a Chema, que me estéis preguntando a mí o que estéis preguntando a alguien que habéis conocido ahora mismo y que está sentado a vuestro lado. Si sabe la respuesta o os puede ayudar o guiar, lo van a hacer, ¿vale? O sea, que eso es súper importante del tema de la comunidad. Y un poquito más, desde otro punto de vista, lo mismo, seguir en redes sociales a gente que divulgue, que tenga sus blogs, que comparte información sobre este tema que os llama la atención, porque os va a permitir estar al día de una manera muy sencilla y el día de mañana saber a quién preguntar por un tema específico, porque a lo mejor es justo especialista de ese tema. Y si preguntas a otra persona, no sabe qué responder. Así que para mí esto es clave que empecemos a hacer, si de verdad nos gusta la ciberseguridad, es gratis y lo podemos hacer desde el sillón en el que estáis ahora mismo sentados. Luego tenemos la parte práctica. Yo he dicho que yo no podía practicar de una manera fácil y lo tenía que montar todo en mi ordenador, pero es que a día de hoy contamos con un montón de plataformas gratuitas que podemos probar desde casa, que podemos tener esos entornos ya vulnerables y es bastante sencillito, ¿vale? Entonces, Hack the Box. Manos arriba, ¿quién la conoce? Vale, esta es una de las más famosas. Nos permite una parte gratuita, tanto de formación en modo academia, como de máquinas abiertas para que las hackeemos, pero es verdad que en la parte de formación
Donde está la potencia es cuando pagamos. Pero si estamos en la universidad, la suscripción para estudiantes es muy barata, son 7 euros al mes. Podríamos sacrificar el Spotify o incluso el Netflix por estos 7 euros que de verdad son súper útiles como lo tienen planteado. TryHackMe es su competidor directo. Para mi gusto, para empezar, la más sencilla, porque nos da la teoría y inmediatamente después un laboratorio práctico de lo que acabamos de leer. Entonces vamos a entender lo que acabamos de estudiar y lo vamos a practicar. Y si nos quedan dudas, tenemos ahí los apuntes para replicarlo. A nivel de herramientas, a nivel de incluso de teoría, está bastante bien. Hack the Box, la parte de Academy, ya lo está imitando este modelo, ¿vale? Pero TryHackMe tiene un montón de rooms o de retos gratuitos que nos permite empezar a familiarizarnos con toda la parte del mundo del hacking y no solo de la parte de seguridad ofensiva, que es la de atacar, sino también con la parte de defensa. Nos va a permitir desde analizar logs a hacer análisis forense o a realizar pentesting y hacking. Proving Grounds es de Offensive Security, más conocidos por sus certificaciones, las más, iba a decir demandadas del sector, pero son tanto demandadas como las que tienen a día de hoy, son las mejor recibidas por las empresas, porque las piden a la hora de ir a pliegos y entonces nos quieren a profesionales certificados. Aunque nos moleste un poco la parte de la titulitis, bueno, son atajos que también nos dan la información condensada, que la podemos adquirir de manera gratuita en más tiempo, pero aquí nos lo dan como más masticado y exactamente si yo tengo un OSCP, que es la joya de la corona de Offensive Security, la empresa a la que yo aplique para trabajar sabe exactamente que tengo una serie de conocimientos que sí o sí tengo, porque si no, esa certificación no la sacamos. Y Pursuiter, que es la última de la que voy a hablar, de las gratuitas, pero la más potente. Es verdad que solo está centrada en hacking web, pero el hacking web es uno de los... Trabajando es a lo que principalmente estamos haciendo auditorías. Webs, todas las empresas tienen no una, sino muchas veces tienen 5 o 6 webs, diferentes servicios. Son las auditorías más comunes. Pues Pursuiter es academia y es laboratorio. Y es 100% gratuita. Está en inglés, tampoco creo que sea un problema a día de hoy, incluso con algún add-on de navegador que te lo traduce o con la propia IA, no debería ser problema. Así que recomendadas, ya os digo, para web Pursuiter es Dios y encima gratuito, o sea que quedaros con ello. Las otras va a haber un momento en el que nos pidan pago, ¿vale? Proving Grounds tiene una parte de pago y una parte gratuita. A ver si lo tengo aquí en el navegador, porque sí se ve. Proving Grounds tiene la parte Play y la parte Practice, ¿vale? Lo hacen difícil para llegar al free, ¿vale? Tenemos que buscar Proving Grounds en Google y encontrarnos con esta página. Si ponemos Proving Grounds y damos al primer enlace, nos va a mandar al de pago y parece que no existe el gratuito. De verdad existe, nos registramos, no nos pide datos bancarios. En el momento que os pidan tarjeta, parad, porque a lo mejor no, estáis pagando la suscripción. Y tenemos como 50 máquinas para probar. Es verdad que son prácticamente todas de Linux, creo que hay una de Windows, y nos permite hackear esas máquinas y entrar en esta dinámica del juego de una manera gratuita y con 50 máquinas que está bastante bien. A ver. Vale. Formaciones de pago. Tenemos academias especializadas en seguridad. Securities Academy es la mía, la tenía que nombrar. Las certificaciones, por supuesto, también de pago. O cursos específicos de especialidades. Cuando ya queremos ir a nicho, queremos ir a cosas más concretas, las academias genéricas van a pasar por encima. Entonces tendremos que ir a cosas muy concretas, cosas más especializadas. Dependiendo de qué mundo os interese. Oye, pues me interesa cloud. Pues os diré a la de Carlos Polop, ¿vale? Que es el creador de Hacktricks, español. Tiene una certificación para todo el tema de Pentesting Cloud que es brutal. Se llama ARTE. ¿Por qué? Porque todo lo que hace, la verdad es que lo cuadra bastante bien y en este caso pues es una certificación de cloud muy concreta. No se va a encontrar en otro lado. Pero si quiero aprender de móviles, iremos a otro sitio, ¿vale? Porque si no, el resto se queda un poquito por encima. Lo mismo, ¿tenéis dudas? ¿Es que quiero hacer esto en concreto? Preguntadnos, porque hay veces que no lo conocemos, pero hay veces que os sabremos redirigir a esa persona. Y bueno, como no me quiero comer más tiempo, sí me gustaría dejaros como un poco una reflexión final. A mí sí me llegan a decir cuando estaba en el cole o cuando estaba en el instituto, yo tenía muy claro que me quería dedicar a la informática porque los ordenadores me apasionaban, que iba a dedicarme a la ciberseguridad, me hubiese parecido de ciencia ficción. Cuando descubrí ese mundo, saber que iba a llegar a trabajar en sitios o para empresas para las que he trabajado desde consultoras más pequeñas, he trabajado en Big Four, he trabajado en diferentes clientes finales, he llegado a trabajar en Oracle, ahora mismo estoy de excedencia,
pero trabajando para esa parte de la formación, en esa Securitas Academy, no me lo hubiese creído. Desde Arevalillo, ese pueblo de 18 personas, donde voy los fines de semana de vez en cuando, más en verano que en invierno porque hace un poco de frío, pues he llegado a todo eso y a poder hacer hobbies y viajes que eran como un sueño. Os invito a que si tenéis algo que queréis hacer y no estáis seguros, que lo probéis, de verdad. O sea, en este mundo tan conectado tenemos 1000 opciones para aprender. Ya con el tema de la IA, todavía más cerca de la información, lógicamente hay que contrastar, no nos podemos fiar 100% de ella. Y nada, que os animo a que vayáis siguiendo vuestro camino, que encontréis el huequito donde estéis cómodos, que os guste, que os motive, para que, aunque suene atópico, cada día de trabajo no suponga un castigo y suponga cada vez un reto donde puedo aprender cosas nuevas y donde puedo mejorar respecto al día anterior. Eso sería todo y nada, si tenéis cualquier pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Levantad la mano. Buenas, ¿cómo va? Vivimos en una etapa donde la inteligencia artificial está en todos lados, ¿no? Y algo que me pregunto es, yo vengo del área de programación, hace 2 años estoy pasando a ciberseguridad. ¿Vale la pena aprender, por ejemplo, a escribir un exploit en C? ¿O hoy en día vale la pena que sepamos pedirle el prompt a la IA para que lo haga por nosotros? Digo, ¿hasta qué punto tenemos que aprender nosotros las cosas que van muy a bajo nivel o hasta qué punto aprender a usarlo como si fuera el nuevo lenguaje de programación? Pues es interesante que aprendas a hacerlo a bajo nivel para que entiendas lo que está haciendo la IA cuando tú se lo mandes. Pero que cuando se lo mandes, no solo sepas poner el prompt, que funcione, sepas que lo que está haciendo lo está haciendo bien. ¿Por qué? Porque al final es verdad que la IA a veces nos pone un poquito más en ese punto pesimista de nos va a quitar el trabajo o va a cambiar más bien la forma de trabajar. Pero yo sigo viendo importante que cuando tú hagas una enumeración, cuando tú hagas un exploit, sepas por qué lo estás haciendo. Y sobre todo al principio es una curva de aprendizaje bastante empinada, pero una vez que llegas al nivel de entender cómo hacer el exploit, y puede ser un exploit básico, y que luego cuando haya que hacer uno difícil quizás no serías capaz de hacerlo ya a mano porque has perdido un poco la práctica, pero sabes entenderlo, no habría problema en utilizar la IA, o yo no lo veo a día de hoy, y además es que si la dejas de utilizar te vas a quedar atrás. O sea, ahora mismo el que se esté negando a usar la IA, por mucho que en ciertas cosas nos molesten y que estemos perdiendo también esa parte de pensar, de pensamiento crítico y que digamos, es que si yo quiero saber cómo realizar esta charla, voy a hablar de un tema concreto, le voy a decir a la IA que me dé un guión. Y la IA me da un guión bastante aceptable y ya dejo de pensar. Mis ideas o cómo lo iba a estructurar yo primero se ha perdido porque ni siquiera voy a dedicarle 10 minutos a pensarlo y no se me va a ocurrir nada más porque ya he leído ese guión y me parece bien. Entonces, yo la utilizo cada vez, a mí me costó al principio entrar porque como que no estaba en mi rutina. Yo la utilizo a la hora de crear contenido, a la hora de crear presentaciones, a la hora de dar clase, pero la utilizo en un punto intermedio. Yo primero me genero mi guión, qué es lo que quiero explicar, qué ejemplos quiero poner exactamente y luego le digo a la IA, ¿tú cómo lo harías? Y comparo. Y digo, jolín, este tema a mí no se me ha ocurrido, genial, pero no ha dicho 3 que a mí sí. De momento, a nivel de calidad en el contenido vamos empate. A ti se te ocurre una mitad y a mí la otra. Y cosas tuyas que he descartado porque encima te has columpiado, porque es un tema que sé que te has columpiado porque lo controlo, y si lo utilizo en temas que no controlo, prefiero investigar. Pierdo tiempo, porque yo no tardo lo mismo en investigar que lo que tarda en leerse Internet, ¿no? Entonces, yo soy partidaria de, en este mundo técnico, entender lo que estamos haciendo para que cuando tiremos de la IA y nos ayude a agilizar el tiempo, sepamos que lo está haciendo bien y sepamos que está controlada. Porque si no hay un momento en el que perdemos el control de lo que está haciendo y nos lo creemos, damos a siguiente y bueno, que no pase nada y cruzamos los dedos. ¿Alguna más? Por allí tenemos una preguntilla más. Aquí adelante también. Hola, en relación a la ciberseguridad, para cualquier ciudadano, digamos, tienes mucho miedo de abrir cualquier enlace que te manden, de mensajes, de cualquier cosa, porque todos parece que te van a llevar a un problema. Entonces, habría como 3 consejitos o algo así sencillo como para decir, ten cuidado con esto que te va a llevar a donde no debes ir. Vale, el primero es sentido común y es que si te están prometiendo algo muy bonito, como
esa oferta de Internet, me lo invento, que va a ser mucho más barato, ese último modelo de iPhone que te cuesta mitad de precio, desconfía, nadie da duros a pesetas, entonces vamos a tratar de pensar y desconfiar de primeras. Si es algo que nos lleva a la urgencia o al miedo, los que están actuando, son la estafa del hijo en apuros, por ejemplo, te está pidiendo dinero, se supone que tu hijo o tu hija, porque tiene un problema, te está dando miedo de que de verdad tu hijo o tu hija esté en esos apuros, entonces está apelando al miedo y a la rapidez. Por favor, mamá, lo necesito ya. De repente se te desconecta un poco esa parte racional y actúas por ayudar y haces el bizum al número que te digan sin molestarte ni siquiera en llamar al teléfono de tu hijo o de tu hija para asegurarte de que de verdad su móvil está roto. Te lo has creído porque confías y de eso se aprovecha, ¿no?, de la confianza. Entonces, lo primero, para evitar las estafas tradicionales es esa parte de sentido común. Ya no es analizar el enlace porque ya me viera cosas más técnicas porque te los acortan y decirte no, pero asegúrate de que va al dominio correcto. Demasiado complejo para la gente de a pie a priori, ¿vale? Hay gente que ya sí que se está poniendo las pilas también en esos pequeños detalles técnicos. Pero de primeras es desconfiar y hacer esa doble verificación. Si me está llamando el banco porque hay un problema con mis cuentas o me ha escrito o he hecho un cargo de 1.000 euros, de verdad lo he hecho, voy a llamar al banco y que el banco me lo confirme. Aunque ellos me han escrito y pone que es mi banco y es en el mismo hilo de correos donde me llega el PIN o donde me llega el numerito que tengo que poner antes de hacer una transferencia. Es que es el mismo hilo, ya, pero tú asegúrate y llama al banco. No, es que es mi hija quien me ha escrito. Sí, pues llámala. Llámala y confirma. Haz una doble verificación que está en manos de todos y que es una llamada. No te lo creas de primeras, tanto si es bueno como si es muy malo. Vamos a ver de que estamos hablando de algo real, porque me estás pidiendo dinero, unas cantidades que no son normales y nunca me lo pides, o porque es un movimiento que yo no he hecho. Lógicamente me voy a asustar, pero lo primero que voy a hacer no es darte mi clave, porque a lo mejor es entonces donde la estoy liando y donde estás consiguiendo entrar a mi cuenta. Entonces, es un pelín de pausa que, como el miedo y esa urgencia nos meten en un estado de alerta, no nos permite pensar con algo tan sencillo como hacer esa llamada. Para mí eso sería vital. No voy a meter en temas de contraseñas y demás, porque seguro que el 99,8% lo hacemos mal. En plan, tenemos duplicadas contraseñas, no las cambiamos por lo menos cada 6 meses ya tirando a largo, son cortas, o llevan datos de fechas, nombres de mascotas, nombres de hijos. Nadie tiene la de Louvre puesta, ¿no? Efectivamente. Está ahí. Efectivamente, o sea, eso sería otro término. Y luego que analicéis para qué utilizáis el móvil, qué aplicaciones consideráis críticas. Es decir, las del banco, WhatsApp y redes sociales. Principalmente el uso que hacemos prácticamente todos, ahí es donde tenemos que tener los riesgos. También olvidaros de que solo las estafas nos llegan por llamada o SMS. Cualquier aplicación de mensajería es una forma de contactar contigo. Puede ser WhatsApp, puede ser Telegram, puede ser Instagram, puede ser TikTok. En cada aplicación que estamos, si hay una forma de tener chat con nosotros, por ahí pueden intentar entrar. Así que desconfiamos de cualquier medio de comunicación con nosotros mismos que puedan tener con nosotros y echar ese puntito de sentido común, menos común de los sentidos, pero de verdad que funciona. Nos ahorraría muchos dolores de cabeza, tanto a las víctimas, toco madera, que esto es como todo, como a los que venís cuando os ha pasado algo grave. A mí, a través de redes sociales, a veces vienen casos que te dan mucha rabia y no llegamos a ayudar a todos o a redireccionar a quien les puede ayudar, pero hay casos muy heavies, muchísimo más de lo que incluso podáis pensar o sospechar, y muchos más, que es verdaderamente triste, que era algo que con un pelín de concienciación se hubiese solucionado. Yo ahora, por ejemplo, estoy yendo mucho a colegios, a centros de mayores y a centros de adultos o en asociaciones, dando charlas solo de concienciación y de explicar 3 cosas, hasta configurar correctamente el WhatsApp. Son tonterías, pero mucha gente tiene ya directamente que se ve la foto, se ve el estado, comparten con todo el mundo, aunque no sean sus contactos, esa información. Y parece una tontería, pero ¿por qué tengo que saber cuál es el último momento o la última hora de conexión en la que has estado conectado?
son ya cosas más finas, pero cuando hacemos talleres y cosas de este estilo, ya os digo, desde niños, adolescentes a personas mayores, en todos los rangos de edad, vamos tocando los temas un poquito más críticos para cada rango de edad y las aplicaciones que utilizan en su día. Y somos totalmente plásticos, en plan, si nos hacen una pregunta hoy, mañana se la resolvemos o en ese mismo momento, porque a ellos les preocupa. Y a veces yo no soy consciente de la preocupación que tienen mis padres respecto a la tecnología, y yo creo que son unas y son otras. Entonces, con esa comunicación a nosotros nos sirve para preparar esas formaciones y que lo hagan ellos. No vale nada que me des el móvil y yo te lo haga. O sea, vale, pero no has aprendido. Marta, te voy a cortar, que Sí. te pones aquí a hablar y vamos. Y además, el próximo ponente, precisamente, la charla va a ir hecho la de Chema. sobre esto. Había una última que tiene que ser rápida y ya ¿Preguntilla pasamos. por ahí? Vale. Falta el micro. Sí, sí. Bueno, exactamente lo mío no es una pregunta, sino que siempre se dice que a través de 2 o 3 saltos conocemos a cualquier persona en el planeta. Yo a través de un salto ya sé quién eres. Y simplemente darte un recuerdo de Roberto y de Nuria. Y si no te sabes, me imagino que lo sabrás, el cómo conseguimos la casilla No del sé de qué Monopoly. hablas. Vale. No sé de qué hablas. Vale, nada más, solo era eso. Pues te diré que mucha gente piensa que fue culpa mía y yo digo, manos limpias, 100%. No, sé que fue de Roberto, no Por te eso sé que no preocupes. fui yo. Pero nadie me cree, porque cuando cuento esto dicen, pero entonces se podía yo no hice nada. No, Y lo ahora hizo- ya el que me quiera creer, que me crea. Luego hablamos. Bueno, No, los votos Que no, que eran no. ilimitados en el día y solo había que un captcha de yo no soy un robot y ya está. Esto es zona gris. Esto es zona gris. Y ya está. Ha expirado. Trastadas, 2018. No.